vemos, por ejemplo, en la circular única de la SIC, donde ellos crean obligaciones adicionales para los operadores postales, lo cual es un poco difícil de difícil manejo para los operadores. Bueno, eso en cuanto al punto de los usuarios. Sobre el tema de la innovación, efectivamente, el llamado de los operadores postales fue, por favor, dirijan sus ojos hacia las aplicaciones móviles, porque a pesar de que no están constituidos como operadores postales y, por ejemplo, no tienen centros de clasificación o algunos elementos particulares de los operadores legalmente habilitados, sí están siendo una competencia directa para los operadores habilitados. Entonces, a nivel más que todo en el servicio urbano. Por eso necesitamos que la CRC, atendiendo a su facultad de prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, sobre ese punto haya una regulación unificada para las aplicaciones de mensajería y para los operadores postales. Entonces, ahorita Juan Pablo nos comentó que no se iba a regular a las aplicaciones móviles, pero tenemos elementos que es necesario entonces desregular para los operadores habilitados para que podamos competir en igualdad de condiciones. Si se decide que el urbaneo, por ejemplo, el urbaneo que realizan mensajeros urbanos, Rappi, bueno, todas estas aplicaciones móviles, si se decide que eso no debe estar regulado, entonces que tampoco sea regulado para los operadores legalmente habilitados. Entonces, si las aplicaciones móviles no pagan contribución, no realizan reportes de información por servicios que son homólogos a los de mensajería postal, pues necesitamos que haya una igualdad de condiciones. De ninguna manera estamos diciendo que se bloqueen las aplicaciones móviles, no, necesitamos jugar con las mismas reglas. Entonces, eso es un poco de lo que sugerimos que sea incluido dentro del tema de digitalización de redes postales. Por otra parte, nos quedó por fuera, no sé, o en qué eje está contemplado, el tema de la regulación del peso. Es una solicitud que hemos hecho insistentemente ante la CRC para que nos diga cuál es el peso de mensajería expresa tal y como lo ordena la 1369. Entonces allí dice que se regulará hasta 5 kilos, pero que la CRC tendrá la competencia para regulación. Y lo mismo con el tema de la tarifa mínima. En el tema de la tarifa mínima habíamos tenido mesas de trabajo donde manifestábamos también la preocupación de que la tarifa mínima se había convertido en el mercado como una especie de tarifa única. Así que queríamos que se evaluara la posibilidad de determinar tarifas diferenciales o de alguna forma contrarrestar esta práctica que actualmente rige en el mercado, que es que la tarifa mínima se volvió tarifa única, para que también lo podamos incluir. Igual con la contribución que se le hace a la CRC para que evalúen este tipo de tarifas. Y finalmente, también mirando un poquito el tema de el mercado y tal como lo decía dentro de la agenda regulatoria, hay muchos servicios, hay algunos servicios que se están cruzando con el de la mensajería expresa, como la del transporte de carga. Para nosotros, los operadores postales, no es clara la línea que separa lo que es la mensajería con el transporte de carga, y necesitamos que esas líneas sean trazadas por la CRC en sus facultades de regulación. Entonces, para que nosotros podamos determinar con claridad qué constituye mensajería y qué constituye carga, para que no vayamos a vulnerar o ir en contra de lo que está pensando el regulador o quien está ejerciendo vigilancia y control sobre los operadores postales. Que si llegamos a enviar un paquete bajo el régimen de carga, pagando una contribución de carga y no postal, pues estemos seguros que no vamos a ser sancionados por el MINTIC por haber hecho una interpretación errónea de la norma, que actualmente es muy abierta, muy amplia. Pues básicamente estos eran los comentarios que teníamos sobre la agenda regulatoria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Julie, por tu participación. Antes de seguir con el espacio de participación, los invitamos a tomar una pausa de 15 minutos para tomar su café y retomamos.
Hola a todos, esperamos hayan podido disfrutar de su café y los invitamos a retomar la jornada de participación. Ahora damos la palabra al señor Álvaro Ayala de Corpocel. ¿Se encuentra en la sala? Invitamos entonces al señor Eduardo Chomalí Palacios, director regional de Países Andinos de ACIET. Bueno. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera hacer un agradecimiento muy especial a la CRC por la invitación a este importante espacio. También agradecer a los comisionados aquí presentes. Básicamente, desde ACIET quiero hacer primero una muy breve mención a la importancia de la economía digital. Sin duda, desde ACIET vemos que la agitación de las economías y los procesos productivos es hoy, sin duda, la política pública más relevante que deben abordar los gobiernos en pro de la prosperidad y de avanzar hacia nuevas formas de desarrollo, que complementen de alguna manera a una economía fundamentalmente basada en la explotación de recursos naturales, muchos de ellos no renovables, y que, como sabemos, hoy se encuentran en un escenario de crisis de precios. Efectivamente, lo que vemos desde ACIET es que si no somos capaces de abordar ese desafío de la economía digital, de acuerdo a estudios de McKinsey, es muy probable que en los próximos 10 o 15 años nuestras economías apenas crezcan la mitad de lo que lo están haciendo ahora. Dicho eso, vemos con mucho entusiasmo la posibilidad de avanzar hacia un regulador que pase de ser un guardián de los consumidores a convertirse en un catalizador del progreso y el desarrollo de la economía en pro del bienestar social. Ahora bien, aterrizando un poco más sobre la agenda, hemos visto y da la sensación de que se encuentra muy enfocada en postal y en economía digital, pero no se ven medidas claras para la promoción de las inversiones del sector de las telecomunicaciones, que, como saben, hoy enfrenta un escenario muy adverso y que constituyen uno de los pilares de esta nueva economía y base fundamental para el cierre de la brecha digital, en donde a día de hoy en Colombia 4 de 10 colombianos no acceden a Internet. Y que si no somos capaces de resolver este desafío, se va a traducir no solamente en nuevas brechas económicas, sino también sociales, derivadas de la imposibilidad de que estos no conectados aprovechen las externalidades positivas de Internet. Por tanto, quisiéramos transmitir 4 puntos concretos a partir de lo que podemos ver en la agenda. El primero de ellos es la necesidad de reducir las cargas para la industria. En ese sentido, valoramos muy positivamente la simplificación normativa, porque hoy en Colombia lo que tenemos es un entramado regulatorio excesivamente complejo, ineficiente, oneroso e incluso desactualizado respecto de las dinámicas y condiciones de mercado en el marco de una economía digital, en el que van surgiendo
nuevas obligaciones, muchas incluso ellas innecesarias, y que atentan y distraen de los esfuerzos que realmente necesita la industria y que el país, por supuesto, necesita. Con un agravante, y es que todas estas cuestiones se traducen en importantes asimetrías y ventajas competitivas para algunos actores sobre otros en el ecosistema, vulnerando un principio fundamental que debería regir en nuestro sector, que es el de neutralidad tecnológica. Entendemos, por tanto, que la clave para un ecosistema digital pujante, vibrante e innovador, y que en definitiva se traduzca en mayores beneficios para todos los colombianos, pasa necesariamente por un escenario en el que los servicios equivalentes estén sujetos a las mismas cargas y reglas, pero buscando simplificarlas. Lo hemos señalado en anteriores ocasiones. Prestar servicios sobre Internet en otra jurisdicción no son excusa en ningún caso para eludir obligaciones regulatorias, fiscales y de protección a los usuarios. Ahora bien, esto en ningún caso creemos que debe ser entendido como una medida para entorpecer la operación de estos nuevos jugadores, sino más bien se trata de simplificar la de los tradicionales, tanto regulatoria como fiscalmente, para que puedan competir e innovar en igualdad de condiciones. En este contexto, vemos que en la agenda es de mayor relevancia la revisión del marco normativo, por supuesto, pero creemos que debería ser sin duda mucho más detallado, mucho más ambicioso, con metas y plazos muy concretos, adicionalmente considerando un ejercicio que ya viene adelantando la CRC y que se encuentra en condiciones de realizar, que es la revisión y análisis del impacto normativo regulatorio. Ejercicio en el que desde la industria ofrecemos toda nuestra colaboración, esperando que sean espacios de trabajo conjuntos. El segundo punto que quiero mencionar son las medidas que el país necesita para la promoción y la inversión de la industria. Más allá de lo regulatorio, quisiera compartir muy brevemente con ustedes algunas cifras grandes de un estudio que estamos lanzando en estos días. Lo elaboramos conjuntamente con la CAF y encargamos al profesor Raúl Katz, que se llama Retornos y Beneficios de Telecomunicaciones en América Latina. Y vemos que en la industria estamos hablando ya de una industria que supone 600.000 empleos directos al año en la región y que es capaz de generar un valor agregado en las economías cercano a 70.000 millones de dólares. Vemos que la industria representa de forma combinada en los mercados de Argentina, Brasil, Colombia y México un PIB agregado de 5,13%. Y este aporte, hoy en día, si lo comparamos con otras industrias, como el sector de extracción de petróleo, crudo y gas, pues son mucho más del doble. Estas industrias apenas aportan el 2% del crecimiento de la región. Además, si miramos ya sobre este aporte generado de 70.000 millones de dólares a la economía regional, encontramos que de cada 10 dólares generados como impacto positivo, casi 4,5 van dedicados fundamentalmente a la inversión en infraestructura. 3 restantes, un más de 3, van a las arcas públicas, ya sean impuestos a la renta, cargas sociales, contribuciones, tasas especiales y pagos por el espectro. Dando en definitiva a un escenario en que si estamos hablando de una industria que aporta sustancialmente al desarrollo de las economías, hoy por hoy es la industria más gravada, en promedio un 51% más gravado que otras industrias equivalentes como transporte y construcción. Ante este escenario, necesitamos que la CRC promueva activamente la competencia e inversión en infraestructura para garantizar la capacidad y cobertura necesaria para la economía digital. Un tercer punto que quiero mencionar es la revisión del mercado relevante de los servicios audiovisuales. Valoramos muy positivamente los esfuerzos y la intención que ha tenido la CRC de caracterizar la incidencia de las nuevas plataformas virtuales OTT sobre los mercados tradicionales. Ahora bien, dadas las tendencias que hemos observado internacionalmente, y también estamos haciendo un estudio sobre esto que esperamos lanzar de aquí a fin de año, o si no, a inicios de año, vemos muy conveniente que estudios posteriores de la Comisión contengan mayores elementos de análisis que vayan más allá de estudiar a través de encuestas toda la información estadística. Es decir, teniendo también variables de encuestas, terceros. Y aquí tenemos un problema en Colombia, y es que tenemos que revisar también incluso
las obligaciones de reportes de información de los jugadores sobre Internet, porque está siendo muy difícil medir realmente el número de usuarios de este tipo de plataformas y los impactos que realmente pueden generar sobre el resto del mercado. Vemos que en el caso de México, por ejemplo, a través del Departamento Nacional de Estadística, ya hay cifras muy relevantes que muestran el número de usuarios y cómo esto está impactando las dinámicas de mercado. Por tanto, creemos que el ejercicio de la CRC, más allá de encuestas, debe centrarse también en un análisis prospectivo. Toda esta información estadística tiene en cuenta proyecciones de usuarios, estimación rigurosa de sustitución y complementariedad. No se trata únicamente de usuarios que contraten los servicios OTT y que se den de baja a los tradicionales, sino también cómo están afectando los tiempos de consumo, cómo están afectando a las dinámicas, incluso de modelos de publicidad. Y por tanto, consideramos, si tenemos representación a la CRC, que pueda revisar y reconsiderar las conclusiones de su estudio con el fin de avanzar nuevamente hacia un monitoreo periódico a partir de un enfoque prospectivo. Y ya por último, para finalizar, quiero dejar simplemente a consideración el hecho de que, como ustedes saben, tanto la CAN como la Alianza del Pacífico está abierta ya a la revisión y discusión sobre un aspecto como es el roaming internacional. Y creemos que este aspecto debe ser incluido en la agenda para que la CRC, sobre todo, pueda analizar y estimar los impactos que esta medida puede tener sobre el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Chomalí. Ahora invitamos a Sandra Monroy de Latam Century Like. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sandra Monroy, vengo de Century Link, una compañía americana que básicamente tiene servicio portador, cloud computing, temas de seguridad en la red y pues sobre todo una cobertura muy extensa en el mundo en cable submarino. Agradecemos a la CRC esta invitación y pues nuestros comentarios son muy puntuales. Hay uno relacionado con las iniciativas regulatorias que se han planteado en este proyecto de agenda regulatoria, perdón, que estaba viendo la presentación, y el otro pues así es un comentario general. Frente al tema de revisión de régimen de acceso y de uso de interconexión, lo que le pedimos a la Comisión es tener en cuenta que cuando se haga el estudio de las regulaciones de acceso, de las pautas de acceso y de este régimen general, algunas experiencias de otros países como México. En México hay una posibilidad de acceder a instalar infraestructura en bienes que son de propiedad del Estado. Allá ya tienen muy adelantada esa regulación y pues eso ha ayudado mucho, sobre todo en sitios donde hay saturación. El otro tema es tener en cuenta si se puede desarrollar un banco o un mapa de redes, porque pues en la práctica hay muchos problemas cuando se están negociando este tipo de servidumbres o este tipo de accesos con otros operadores, y la mayoría de las barreras de entrada que nosotros vemos están dadas a veces por respuestas de los operadores relacionadas con que no hay viabilidad técnica. El hecho de que se tenga un mapa o un banco de redes podría ser que fuera mucho más fácil verificar esto y que efectivamente se pudiera acceder a la infraestructura. Un problema eterno que tenemos es cómo hacer más expedito el trámite de resolución de conflictos que tienen que ver con estos temas de acceso y de interconexión, porque el negocio de las telecomunicaciones pues es un negocio dinámico y es de oportunidades, mucho más tratándose por ejemplo de clientes del sector corporativo. A pesar de que si uno habla en Colombia que un proceso dura 5 años o 10 años incluso en la jurisdicción ordinaria, y que pues en temas ya de regulación bajo la competencia de la CRC puede durar un año y medio, pues vemos que de todas maneras ese tiempo sigue siendo exagerado si uno tiene de cara a una oportunidad de negocio. Lo otro pues es tener en cuenta también que para este tipo de proyectos no únicamente se cuenta en el país con infraestructura de otros operadores de telecomunicaciones. Ya la Comisión ha hecho un avance importante en la compartición y la remuneración de infraestructura eléctrica, pero por ejemplo, si se quiere realmente llegar a las zonas rurales o se quiere llegar con una mayor cobertura en Colombia con proyectos de importancia, tenemos muchas dificultades.
los permisos con las comunidades, los permisos con las comunidades negras, con las comunidades indígenas, los temas de consulta previa, sin hablar de los permisos que se tienen que sacar con las entidades municipales. Y nuestro llamado es a que se haga un estudio teniendo en cuenta no solamente la infraestructura de telecomunicaciones, sino, por ejemplo, estos ductos que se instalan en proyectos de infraestructura grandes como los metros, en proyectos de carreteras nacionales, carreteras municipales, perdón, y cómo se podría también acceder a eso. Eso ya se han venido hablando hace muchos años del uso que se podrían dar a las redes ferroviarias, a las redes de los gasoductos, pero no hemos tenido un avance en eso. Lo otro es pues poner a su consideración el tiempo para la actividad, porque pues como lo mostraba Juan Pablo, ahora pues yo lo había visto en el proyecto para publicación de propuesta regulatoria, perdón, el primer Q del 2019, ahora veo que es el segundo Q del 2019. Ustedes mismos y pues CenturyLink está de acuerdo con eso, han categorizado este proyecto como de eje estratégico para la competitividad y el desarrollo. Entonces, si eso realmente es tan prioritario, pues el llamado es a que miremos de qué manera podemos trabajar conjuntamente para que esto realmente se haga mucho más rápido. Eso en materia de infraestructura. Y ya frente al tema de data protection, también nos preocupa un poco que la SIC ha venido, incluso el Congreso, modificando algunas normas, algunas normativas, regulaciones y circulares relacionadas sobre todo con los países que podrían ser aptos para la transmisión o la transferencia internacional de datos. Aquí el llamado es para que se haga algún trabajo conjunto o un trabajo coordinado entre la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio, para que las normas que se desarrollen en esa entidad realmente permitan que podamos tener un desarrollo en Big Data y en comercialización de base de datos a futuro. Porque realmente nosotros no vemos como que haya esa articulación y la creemos realmente importante si se espera pues tener algún avance en esta materia a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Ahora damos la palabra al señor Santiago Pardo, vicepresidente regulatorio de Claro. Bueno, muy buenos días. Un saludo a los comisionados que nos acompañan. La verdad, primero reconocer el espacio que se crea, es perfectamente oportuno que en el proceso de creación de una agenda regulatoria haya varias oportunidades para que los agentes del mercado tengan la oportunidad de comentar los proyectos que se proponen y compartir sus perspectivas y sus visiones sobre el desarrollo del mercado y el rol que debe cumplir el regulador. Yo tenía preparados 3 o 4 intervenciones muy cortas, después de la homilía del padre Jaime me tocó añadir una más, pero voy a tratar de ser muy breve. Realmente, y lo describió Juan Pablo al inicio, el sector de telecomunicaciones cumple 8 trimestres consecutivos con crecimientos negativos, y ese hecho no es un hecho anecdótico porque tiene efectos específicos y medibles en el desarrollo del sector. Ese comportamiento económico se reduce en menos flujo de caja de los concurrentes al mercado, que al final del día se traduce en menores montos de inversión. Y hablamos constantemente de la economía digital y la verdad, si no se generan las inversiones necesarias para robustecer la infraestructura y soportar las aplicaciones de la economía digital, creo que lo he dicho en otros foros, vamos a ver la economía digital en presentaciones de expositores externos que vengan a contarnos qué es lo que está ocurriendo en otros países, porque va a ser muy difícil que nosotros tengamos el ecosistema puesto a punto para realmente ofrecer soluciones de economía digital. Para ilustrar un ejemplo, se habla constantemente y se ilustra el tema de la economía digital con los vehículos autónomos. Vehículos que se van a conducir solos, conectados a una red inalámbrica, que van a tener monitoreo 360 grados para mirar todo lo que está ocurriendo alrededor de ellos y poder tomar decisiones de frenar, de seguir, de rebasar. Si las redes no son lo suficientemente robustas y la capacidad no se incrementa y no mejoramos la latencia de las redes, el vehículo va a recibir la orden de frenar 15 segundos después de haberse estrellado, no va a funcionar. Entonces es importante que generemos un ecosistema en donde realmente promovamos las inversiones necesarias para hacer que la economía digital sea una realidad. Y aquí quiero hacer una precisión, en varias presentaciones que hemos oído de la CRC y de varios
de varias oficinas del ministerio y de los reguladores, se menciona que el sector de telecomunicaciones básicamente responde a los ciclos de la economía. Es un sector procíclico, dice. Eso en blanco y negro significa que nos tenemos que sentar a esperar a que suba el precio del petróleo para que el sector retome dinámica. Y yo creo que esa no puede ser la visión ni la decisión de política pública de un sector que todos consideramos que es transversal y fundamental para dinamizar la economía del país. Y yo creo que necesitamos, con el apoyo de la CRC, con el apoyo de las demás instituciones, diseñar políticas anticíclicas que realmente pongan el énfasis en el factor multiplicador de las TICs como un elemento para superar los ciclos tan pronunciados que tiene la economía nacional. De lo contrario, y va a sonar un poco básico, realmente estaremos condenados a sentarnos a esperar y a contemplar el movimiento del precio del petróleo para mirar en qué momento realmente las TICs pueden volver a ser un jugador relevante dentro del mercado. Entonces, el primer comentario es, realmente tenemos que comenzar a pensar en decisiones de política pública que nos ayuden a romper los ciclos de la economía. El tema de simplificación regulatoria también lo mencionaron, es fundamental que pasemos un poco de la retórica a la práctica. El tema de simplificación regulatoria lo venimos hablando desde hace varios años, la CRC ha hecho algunos ejercicios de compilación, pero realmente la sobrecarga regulatoria a la que estamos expuestos los operadores es inmedible. Yo acabo de revisar con mi equipo de trabajo y nosotros estamos sujetos a la presentación de 68 reportes periódicos que se traducen en 387 presentaciones en un año. Es decir, yo presento más de un reporte diario al regulador, de una u otra naturaleza, sumando las operaciones fijas y móviles. Yo creo que aquí, y la verdad yo creo que el regulador cuenta con el apoyo de los operadores, de los gremios, en hacer un ejercicio juicioso de mirar hacia atrás sobre todo, porque hacia adelante sé que se va a hacer un trabajo, qué existe, qué hay que conservar, qué se puede simplificar, qué se puede descartar sin que el regulador pierda, porque nunca pierde la facultad de exigir en cualquier momento la información que necesite para cualquier finalidad. Pero estamos en una inercia en donde cada regulación viene con un anexo de reportes y el anexo de reportes genera una sobrecarga adicional y comenzamos a preguntarnos si los reportes que venimos presentando se están utilizando o no. Yo tengo la intuición de que muchos de esos reportes se reciben, se archivan y pocos se utilizan. Entonces ahí vale la pena que con la colaboración de los operadores, de los gremios, hagamos un trabajo juicioso de simplificación, conservemos realmente lo que se está usando y dejemos de pedir lo que no se está utilizando. En ese mismo sentido, lo ha dicho la CRC en varios de los documentos que ha publicado, es importante privilegiar la visión regulatoria ex post. Es decir, cuando se identifica algún problema, tratar de tomar una medida para resolverlo. La visión regulatoria ex ante, que pudo tener algún tipo de sentido en mercados estáticos y poco dinámicos, en un entorno de economía digital, donde el mercado cambia constantemente, es muy peligrosa, porque los jugadores, los servicios sustitutos, los servicios complementarios están cambiando a diario y corren el riesgo de incurrir en una falla regulatoria que pueda tener efectos importantes sobre el mercado. La CRC tiene para esta agenda regulatoria un reto gigantesco, que es el de la definición de los mercados relevantes en un entorno de economía digital. Juan Pablo lo mencionaba, no es fácil. Si se sientan a definir mercados relevantes con jugadores que no están domiciliados en el país, que prestan y ofrecen servicios por encima de toda la estructura, los famosos over the top, es muy difícil definir qué papel juegan, cuál es su nivel de relevancia, sobre todo con las dificultades de acceder a información que le permitan a uno medir realmente qué es lo que está ocurriendo. Pero en la práctica los operadores tradicionales sabemos que son jugadores que están convirtiéndose en jugadores relevantes en los distintos mercados. De hecho, en los servicios de televisión hay distintas estimaciones, pero hay gente que sugiere que Netflix puede llegar a tener más de 1 millón de suscriptores. Podría llegar a ser el segundo o tercer operador que concurre al mercado. Sin embargo, no se considera dentro del mercado porque no es un jugador relevante. Y eso puede distorsionar un poco los ejercicios que se hagan de definición de mercados relevantes y las decisiones de regulación que se tomen al respecto. Hay un tema que es fundamental y es el de promover las inversiones. Y de hecho la CRC lo mencionó en una de las slides que incluyó. Preocupa un poco la falta de elaboración que hay en ese eje de promover las inversiones. Yo, puede que no tenga toda la información, lo que he escuchado es que una de las medidas adoptadas por la CRC para promover las inversiones es aumentar la velocidad de banda ancha. Yo creo que los operadores ahí vamos a tener la disyuntiva de dejar de nombrar los servicios como de banda ancha, pero no necesariamente creo que esa decisión regulatoria vaya a generar un incentivo a invertir más para lograr esas velocidades
de banda ancha. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muchísimo más juicioso, hay que revisar temas estructurales dentro de la regulación, medidas que se han adoptado que posiblemente no estén promoviendo las inversiones, se lo hemos dicho al regulador, en particular desde la empresa que represento, en múltiples ocasiones nos preocupa mucho la visión que hay sobre la compartición de infraestructura con tarifas reguladas, porque genera un incentivo perverso del operador que tiene la disyuntiva de construir su propia infraestructura o utilizar la infraestructura de alguien más a tarifa regulada. Siempre parece más atractivo usarlo de alguien más con un precio regulado que salir y enfrentar el dilema que significa construir una infraestructura propia, superar los obstáculos y las barreras administrativas para conseguir los permisos, realizar las obras civiles, superar las barreras geográficas y de seguridad que tiene este país frente a la alternativa de usarlo de alguien más a un precio regulado. Creemos que hay una oportunidad de revisar un poco el ecosistema y realmente incentivar las inversiones y la competencia en infraestructura. Y ya para terminar y para no aburrirlos, me refiero un poco a la intervención de Jaime de Telefónica hace un momento, y en ese sentido pues yo sí quiero compartir un poco con el auditorio y con la CRC la visión nuestra al respecto. Dice Jaime que preocupa un poco las ofertas agresivas que hace Claro en el mercado o las políticas de precios bajos. Al final del día yo creo que esto se llama competir. Las ofertas agresivas buscan el favor del usuario y los precios bajos pues lo que demuestran es un esfuerzo para optimizar los costos, para diferenciarse en uno de los atributos del producto, precio. Esa es básicamente la definición de lo que es competir, y la preocupación fundamental que también se la hemos transmitido a la CRC es que consideramos que desde la visión del regulador es muy peligroso promover actitudes en las cuales se busque no la promoción y la protección de la competencia, sino la promoción y la protección de ciertos competidores. Eso al final creemos que no beneficia al consumidor. Si el mercado funciona correctamente, no existen barreras de cambio, existen nuevos jugadores entrantes, los precios están mostrando una tendencia a la disminución, las ofertas son atractivas y no estamos enfrente a precios predatorios o por debajo de costos, porque de hecho los costos los define el regulador. No existiría ningún problema. Lo que no debe prohijar el regulador es una conducta donde los concurrentes al mercado busquen que la regulación les regale lo que tienen que ganarse compitiendo en el mercado, porque esa visión no beneficia al consumidor. Esa visión promueve ineficiencias, promueve precios que no son necesariamente los mejores precios y al final del día promueve un ecosistema en que los jugadores no compiten. No compiten porque el regulador comienza a eliminar la diferenciación entre los distintos jugadores en términos de precios, en términos de calidad, en términos de cobertura, y esa es básicamente la antítesis de competir. Sobre ese particular, y ya que Jaime fue tan enfático en su presentación, sí vale la pena recordar que hace un par de meses, 2 o 3 meses, cuando se estaba debatiendo la capitalización de Telefónica en el Congreso de la República, el Ministerio de Hacienda, al responder unos cuestionarios de la Comisión Sexta, respuesta que le fue enviada a la CRC, manifestó que este operador, en el cual el Estado tiene una participación accionaria superior al 30%, es un jugador que se ha desempeñado supremamente bien en el mercado, que tiene, trato de citar textualmente, el segundo margen de rentabilidad mayor que hay en el mercado, y que sin embargo tiene una limitación, y es que gran parte de su flujo de caja, de lo que genera la operación, se destina a cubrir el pasivo pensional de los antiguos trabajadores de la liquidada Telecom, y que esa destinación de flujo de caja limita su capacidad de aprovechar las oportunidades del mercado y de invertir. Esa es la respuesta del Ministerio de Hacienda. No sé si sea verdad, yo me inclino a creer que el Ministerio de Hacienda dice la verdad, pero esa situación no tiene ninguna relación y no tiene nada que ver con el comportamiento del mercado de telecomunicaciones, un negocio que hacen entre un Estado y un particular, en el cual el particular asume el compromiso de pagar el pasivo pensional, no tiene ninguna relación con el comportamiento de un mercado. Y la respuesta del Ministerio de Hacienda es, esta compañía es una compañía que tiene un muy buen desempeño, sin embargo tiene un hándicap, una limitación que se traduce en que la plata que genera tiene que destinarla a algo distinto. Ese factor exógeno creo que no amerita o no justifica que un regulador tome una decisión de intervenir en un mercado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Pardo. Ahora invitamos a Christian Clausen de Asomóvil.
Bueno, ahora sí, finalmente la presentación que se presentaba sola, salió 3 veces antes. Lo bueno de estar sobre el final del foro es que uno puede, digamos, de alguna forma recapitular, y quiero tomar las palabras de Asiet diciendo que desde Asomóvil consideramos que la agenda regulatoria tiene que ser un catalizador de la inversión, especialmente por el momento particular en el que estamos viviendo. Muchos de ustedes han hablado de la situación económica del sector, de los 8 trimestres decreciendo, y nosotros quisiéramos hacer hincapié en eso, pero para eso queremos, digamos, poner en contexto nuestros comentarios sobre la agenda regulatoria. Lo primero es que cuando vemos el índice de desarrollo TIC de la ITU, Colombia viene perdiendo competitividad frente a otros países. Si bien no hemos bajado de posiciones, los demás países, digamos, de la región que compiten con nosotros sobre inversiones de los principales actores que tienen que distribuir su capital de inversión entre los países de la región, Colombia no ha ganado posiciones en el último año. Uruguay, Ecuador, Chile, México, Argentina, Brasil, Perú, todos ganaron posiciones en el último año en ese índice y Colombia se mantiene estático.